Vamos a analizar ahora uno de los conceptos más importantes dentro de la geometría diferencial, que son las curvas en E cubo. ¿Qué representan las curvas en E cubo? En realidad, la definición de curva es una definición bastante importante porque la geometría diferencial se basa justamente en el estudio local de sus puntos y sus comportamientos en cada uno de los puntos que componen la trayectoria de una curva. Y después lo generaliza para una superficie. Superficies todas definidas y curvas todas definidas en el espacio euclidiano tridimensional que después pueden ser generalizados para dimensiones más altas. Durante el cursado de, este espacio de geometría diferencial, vamos a ver en el espacio bidimensional, en el espacio tridimensional y en algunos casos enunciaremos y definiremos ciertos objetos matemáticos en dimensiones más altas. Vamos a comenzar con lo que es la definición. ¿Qué representa la definición de una curva en el espacio? Bueno, básicamente vamos a tener que una curva, por supuesto en el espacio euclidiano tridimensional, es una función, pero no es cualquier tipo de función. Es una función diferenciable, es decir, que admite sus derivadas. Y una función de este estilo que va, una curva alfa que va de i n cubo. ¿Qué significa entonces? Que es una función vectorial de variable real. De variable real. Por lo tanto, si tenemos acá un intervalo i, si esto hablamos de un intervalo abierto, acá estamos hablando de un intervalo abierto, es decir, un conjunto abierto. Eso es lo que establece la definición de un intervalo abierto. Vamos a tener el espacio euclidiano tridimensional. Voy a colocar acá un sistema referencial derecho, una curva en el espacio euclidiano tridimensional, y esto por supuesto pertenece a qué tipo de espacio, a un espacio euclidiano unidimensional. Cualquier punto que esté dentro de ese intervalo abierto me va a ir representando a través de una función f, quiere decir que le asignamos un punto al intervalo y la máquina esta, que es la función vectorial de variable real, nos va a proporcionar un punto en el espacio, con el cual vamos a formar esa trayectoria. Esa es la definición en virtud de las curvas en el espacio euclidiano tridimensional. Ahora bien, vamos a incluir un concepto también bastante importante, que es la definición de vectores velocidades. Y después vamos a hacer una analogía con respecto a los vectores tangentes. Vectores velocidades. También vamos a tomar una curva que pertenezca que vaya de i en el espacio euclidiano tridimensional, y se tiene que cumplir que para todo t que pertenezca a ese intervalo abierto, el vector, que nosotros lo vamos a llamar vector velocidad, que va a estar en alfa o de alfa en cualquier valor de t, es también un vector tangente, pero tangente a alfa en el punto t. En el punto t. Y eso va a estar definido de la siguiente manera, como la derivada justamente de t igual a la derivada de quién, de las funciones coordenadas. La derivada con respecto a t de alfa 1 de t, la derivada con respecto a t de alfa 2 de t y la derivada con respecto a t, parcial por supuesto, de alfa 3 con respecto a t. Esto va a ser justamente en alfa de t, en donde alfa de t va a ser un punto que va a pertenecer justamente al espacio euclidiano tridimensional. Voy a colocar acá un ejemplo de curva para que quede claro esto. Un ejemplo de curva
vamos a tener un alfa que va a ir de i n cubo, tal que alfa de t sea igual, por ejemplo, al seno de t, coseno de t y t cuadrado. ¿Sí? Bien, para cualquier valor de t que pertenezca al intervalo, y el intervalo abierto es un subconjunto del conjunto de los números reales, al asignarle un valor de t, lo que vamos a encontrar es un vector. Y son puntos en el espacio que van a formar la trayectoria de esa curva alfa. Ahora bien, si quiero calcular los vectores velocidades, lo único que tengo que hacer es derivar esta curva. Derivo alfa prima, si derivo alfa prima de t, me va a quedar como la derivada del seno, que es coseno de t, la derivada del coseno, que es menos seno de t, y la derivada de t, que eso es 2t. Bien, lo que tenemos acá, que lo estoy marcando con esta flecha, son las funciones coordenadas, que creo que en otro video lo hablé. Son las funciones coordenadas. Y en la definición de vectores velocidades, la derivada de una función vectorial es igual a la derivada de las funciones coordenadas, que es lo que estamos marcando acá. Y entonces la derivada de las funciones coordenadas lo que me ofrece es el vector velocidad. Esto es el vector velocidad genérico. ¿Qué quiero decir? Que para cualquier valor de t, justamente para todo t perteneciente a ese intervalo, acá estamos en presencia de ese cuantificador universal, vamos a encontrar todos los vectores velocidades que tenemos acá en la curva. Por supuesto que la gráfica de esta curva no es la que tenemos ahí, pero es esa manera de representación y que se pueda entender lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que quiero marcar acá o lo que quiero hacer hincapié, me escuchan un segundo, por favor, es que a medida que le vamos dando valores a t, vamos a ir encontrando todos los vectores velocidades. Y los vectores velocidades son los vectores tangentes a la curva alfa en el punto t. No es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo cuando definimos vectores tangentes en uno de los videos anteriores, que decíamos que era vector tangente al espacio euclidiano tridimensional. Era simplemente un vector representado en el espacio euclidiano tridimensional, pero se lo define como vector tangente. Acá estamos hablando de un vector tangente porque tiene un punto en común con la curva. ¿Sí? Bueno, ya habiendo dejado claro esa cuestión, significa entonces de que para hacer un gráfico voy a tener, ¿se ve ahí? Sí. Voy a correr un poquito para que se vea. Supongamos que tenemos un intervalo abierto t. Quiere decir entonces que si tenemos acá la gráfica del espacio euclidiano Z, voy a trabajar con el sistema referencial derecho. En realidad con normalidad vamos a trabajar eso. Tomo un punto acá y esta es la curva alfa. Cuando hacemos alfa y determinamos un vector tangente, esto es alfa prima de t. Ese es un vector tangente y esto sería alfa de t. Ese es el vector velocidad y estamos en presencia del vector velocidad. Bien, y así podía estudiar el vector velocidad de cada uno de los puntos de esa curva. Otra definición, antes de terminar con esto, otra definición muy importante que la vamos a ver casi, va a ser muy recurrente porque a medida que empleamos definiciones dentro de estos conceptos que a priori parecen abstractos y que después se hace un poquito más complejo por el hecho de los entes abstractos que definimos, son las curvas regulares. Definición, vamos a colocar acá, curvas regulares. ¿Qué son las curvas regulares? Podríamos preguntarnos. Simplemente necesito una función vectorial de variable real, ¿sí?, definida en el espacio euclidiano tridimensional. Esa curva va a ser regular siempre y cuando, o si solo si, la derivada sea distinta de 0 para todo t perteneciente al intervalo. Entonces allí se dice, o diremos, que alfa es regular.
¿Qué quiero decir con esto? Gráficamente significa de que no puede tener puntos angulosos o puntos cúspidal. Los puntos angulosos son de este estilo, ¿sí? Es decir, en donde la derivada no exista. Básicamente lo que se está diciendo. Por lo tanto, se dice que si esa curva no tiene estos puntos de cambio tan abruptos, se dice que la curva es regular. ¿Sí? Bueno, esa definición de curvas regulares es muy recurrente dentro de la geometría diferencial, así que vamos a usarla bastante. Sugiero que la recuerden. Supongamos la que tenemos acá. Ustedes van a observar que si vamos derivando, la derivada de esa función vectorial de variable real no va a ser nunca 0 para cualquier valor de t. O sea, nunca me va a dar el vector 0, 0, 0. A eso me refiero. Acá sí me va a ser 0 porque si hago para el punto t igual a 0, lo que voy a obtener es que, por ejemplo, si hago alfa prima de 0, acá me va a quedar coseno de 0 menos seno de 0 y 2 por 0. Que eso sería, que estamos evaluando en el punto t igual a 0, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 y 2 por 0 es 0. Estamos acá con el vector 1, 0, 0. Eso sería un vector velocidad para t igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces? La definición de curva regular es que a medida que vaya derivando o encuentre algún valor de t que obtenga el vector nulo. Esto cuando dice alfa prima de t, en realidad algunos colocan así con tita diciendo de que ese es el vector nulo, de obtener el vector nulo. Así que espero que eso quede clarito porque es importante a la hora de analizar ciertas condiciones y ciertas definiciones.